Descubriendo el universo. Bienvenidos a Descubriendo el Universo, el podcast de la Astronómica de Sabadell. En el capítulo de hoy hablaremos de astronáutica, también comentaremos las últimas noticias sobre el universo y para terminar os explicaremos la vida de otra gran mujer astrónoma. Ahora sí, empezamos. Noticias. El próximo máximo de actividad solar. La actividad solar sigue un periodo de 11 años, en el cual hay un mínimo en el que apenas es posible ver ninguna mancha, fácula o protuberancia, y un máximo en el que son muy frecuentes. Entre 20 y 40 socios de la Agrupación Astronómica de Sabadell están haciendo un seguimiento diario desde el año 1977 de la actividad solar. Concretamente, determinan el número de Wolf, un índice indicador del número de manchas que se pueden observar. Esta observación continuada durante los últimos 44 años nos permite conocer a fondo la actividad solar. Concretamente, podemos decir que el último periodo, el denominado periodo 24, que tuvo el máximo en el año 2014, fue un periodo muy poco activo, mucho menos que los periodos 21, 22 y 23, que también fueron observados por miembros de la Agrupación Astronómica de Sabadell. Fueron mucho más activos, de hecho los podíamos considerar normales, con un máximo que superó los 150 de número de Wolf, mientras que en el periodo 24, el que tuvo el máximo en el 2014, el número de Wolf se quedó en la mitad, apenas superó las 70 unidades. Ahora, en los últimos meses, ya está empezando el periodo 25, que es bastante prometedor. De hecho, el 15 de febrero pasado, el satélite Solar Orbiter detectó la protuberancia solar mayor nunca vista. Se extendía más allá de la totalidad del disco solar. Es impresionante las imágenes que obtuvo el Solar Orbiter. Sin embargo, esta protuberancia no fue visible desde la Tierra, ya que apareció en el hemisferio contrario a nuestra visión. Pero en los últimos meses, los socios que están haciendo el seguimiento del Sol están observando un incremento en el número de manchas, de fáculas y de protuberancias, y también en las imágenes que se obtienen. Concretamente, nuestro socio Juan Trujillo ha obtenido unas imágenes impresionantes de este incremento de la actividad. Ahora, muy recientemente, el astrónomo Ivanov ha hecho una predicción de lo que va a ser el periodo 25. Estima que el máximo será entre febrero y marzo del año 2024 y que superará el número de Wolf de 150. Puede ser espectacular. Astrónomas descubren la molécula más grande hasta ahora en un disco de formación de planetas. Utilizando el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, en Chile, investigadoras del Observatorio de Leiden, en los Países Bajos, han detectado por primera vez dimetil éter en un disco de formación de planetas. Con 9 átomos, se trata de la molécula más grande identificada en un disco de este tipo hasta la fecha. También es un precursor de moléculas orgánicas de mayor tamaño que pueden conducir a la aparición de vida. Nashanti Brunken, estudiante de máster en el Observatorio de Leiden, que pertenece a la Universidad de Leiden, y autora principal del estudio publicado hoy en Astronomy and Astrophysics, dice: a partir de estos resultados,
podemos aprender más sobre el origen de la vida en nuestro planeta y, por lo tanto, tener una mejor idea del potencial de vida en otros sistemas planetarios. Es muy emocionante ver cómo estos hallazgos encajan en el panorama general. El dimetil éter es una molécula orgánica comúnmente vista en nubes de formación estelar, pero nunca antes se había encontrado en un disco de formación de planetas. El equipo también hizo una detección tentativa de formiato de metilo, una molécula compleja similar al dimetil éter, que también es una pieza clave en la construcción de moléculas orgánicas aún más grandes. Alice Booth, coautora del artículo y también investigadora del Observatorio de Leiden, afirma: «Es realmente emocionante detectar por fin estas moléculas de mayor tamaño en los discos. Durante un tiempo pensamos que no iba a ser posible observarlas». Las moléculas se encontraron en el disco de formación de planetas que hay alrededor de la joven estrella IRS-48 con la ayuda de ALMA. IRS-48, ubicado a 444 años luz de distancia, en la constelación de Ofiuco, ha sido objeto de numerosos estudios porque su disco contiene una acumulación de polvo asimétrica con forma de anacardo. Esta región, que probablemente se formó como resultado de un planeta recién nacido o una pequeña estrella compañera ubicada entre la estrella y la acumulación de polvo, retiene un gran número de granos de polvo de tamaño milimétrico que pueden unirse y convertirse en objetos de mayor tamaño como cometas, asteroides y potencialmente incluso planetas. Se cree que muchas moléculas orgánicas complejas como el dimetil éter surgen en nubes de formación estelar incluso antes de que nazcan las estrellas mismas. En estos ambientes fríos, los átomos y las moléculas simples como el monóxido de carbono se adhieren a los granos de polvo formando una capa de hielo y experimentando reacciones químicas que resultan en moléculas más complejas. La comunidad astronómica descubrió recientemente que la acumulación de polvo que hay en el disco de IRS-48 también es un depósito de hielo que alberga granos de polvo cubiertos con este hielo rico en moléculas complejas. En esta región del disco es donde ALMA ha detectado signos de la molécula dimetil éter. A medida que el calentamiento de IRS-48 sublima el hielo en gas, las moléculas atrapadas, heredadas de las nubes frías, se liberan y se vuelven detectables. Alice Booth explica que lo que hace que esto sea aún más emocionante es que ahora sabemos que estas moléculas complejas de mayor tamaño están disponibles para alimentar el proceso de formación de planetas en el disco. Esto no se sabía antes, ya que en la mayoría de los sistemas estas moléculas están ocultas en el hielo. El descubrimiento de dimetil éter sugiere que muchas otras moléculas complejas que se detectan comúnmente en regiones de formación estelar también pueden estar al acecho en estructuras heladas presentes en discos de formación de planetas. Estas moléculas son las precursoras de moléculas prebióticas como los aminoácidos y los azúcares, que son algunos de los componentes básicos de la vida. Estudiando su formación y evolución, se puede mejorar nuestra comprensión de cómo las moléculas prebióticas terminan en los planetas, incluido el nuestro. Nienke van der Marel, investigadora del Observatorio de Leiden, que también participó en el estudio, afirma que estamos muy contentos de poder comenzar a seguir todo el viaje de estas moléculas complejas desde las nubes que forman estrellas hasta los discos de formación de planetas y cometas. Esperemos que, con más observaciones, podamos acercarnos un paso más a la comprensión del origen de las moléculas prebióticas en nuestro propio sistema solar. Los futuros estudios de IRS-48 con el telescopio extremadamente grande ELT de la ESO, actualmente en construcción en Chile y que comenzará a operar a finales de esta década, permitirán al equipo estudiar la química de las regiones más internas del disco, donde pueden estar formándose planetas como la Tierra. ¿Fue Stonehenge un calendario? Stonehenge es un monumento megalítico impresionante. Hoy sabemos que fue construido en distintas etapas entre el año 3000 y el 1600 a.C. Está situado en la llanura de Salisbury, cerca de la población de Amesbury, en Inglaterra. Sobre Stonehenge se han hecho muchas teorías y hay muchos interrogantes. Ahora se está hablando de nuevo del uso de Stonehenge como un calendario estacional que podría medir los 365,25 días del año. En Stonehenge, las rocas más imponentes son denominadas Sarsen Stones. En origen habían 30. Multiplicado por 12 nos daría 360. Por otra parte, estas Sarsen Stones formaban un círculo. En su interior
había 10 grandes rocas en grupos de 2, que podrían representar, según los arqueólogos que defienden esta teoría, 5 días más. Finalmente, en el exterior del círculo de las Arsene Stones hay 4 Station Stones, que podrían añadir un día cada 4 años. Es decir, podrían representar cada una de ellas 0,25 días. Todo ello sumaría los 365,25 días. De hecho, cuadra. Pero no tenemos la certeza de que realmente fuera construido con este motivo. ¿Era un calendario Stonehenge? No lo sabemos. Un nuevo tipo de estrellas que están cubiertas de cenizas ardientes de helio. Un equipo de astrónomos alemanes, liderados por el profesor Klaus Werner de la Universidad de Tübingen, ha descubierto un extraño tipo de estrella cubierta con el subproducto de la combustión del helio. Es posible que las estrellas se formaran por un extraño acontecimiento de fusión estelar. Los resultados de este fascinante descubrimiento se publican en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Mientras que las estrellas normales tienen superficies compuestas de hidrógeno y helio, las estrellas descubiertas por Werner y sus colegas tienen sus superficies cubiertas de carbono y oxígeno, las cenizas de la combustión del helio, una composición exótica para una estrella. La situación se vuelve más desconcertante, puesto que las nuevas estrellas tienen temperaturas y radios que indican que todavía están quemando helio en sus núcleos, una propiedad que normalmente se ven en estrellas más desarrolladas que las observadas por Werner y su equipo en este estudio. Publicado junto con el trabajo del profesor Werner y su equipo, un segundo artículo de un grupo de astrónomos de la Universidad de La Plata y del Instituto Max Planck de Astrofísica ofrece una posible explicación para su formación. Creemos que las estrellas descubiertas por nuestros colegas alemanes podrían haberse formado en un tipo muy raro de acontecimiento de fusión estelar entre 2 estrellas enanas blancas, dice el Dr. Miller Bertolami del Instituto de Astrofísica de La Plata, autor principal del segundo artículo. Las enanas blancas son los restos de estrellas más grandes que han agotado su combustible nuclear y son típicamente muy pequeñas y densas. Se sabe que se producen fusiones estelares entre las enanas blancas en sistemas binarios próximos a causa de la reducción de la órbita causada por la emisión de ondas gravitacionales. La fusión de las enanas blancas no conduce a la formación de estrellas enriquecidas en carbono y oxígeno, explica Miller Bertolami, pero creemos que, para sistemas binarios formados con masas muy específicas, una enana blanca rica en carbono y oxígeno podría ser alterada y acabar en la parte superior de una enana rica en helio, lo que conduce a la formación de estas estrellas. Sin embargo, ningún modelo evolutivo estelar actual puede explicar completamente las estrellas recientemente descubiertas. El equipo necesita modelos refinados para evaluar si estas fusiones pueden ocurrir realmente. Estos modelos no solo podrían ayudar al equipo a entender mejor estas estrellas, sino que también podrían proporcionar una idea más profunda de la evolución tardía de los sistemas binarios y cómo sus estrellas intercambian masa a medida que evolucionan. Hasta que los astrónomos no desarrollen modelos más refinados para la evolución de las estrellas binarias, el origen de las estrellas cubiertas de helio será objeto de debate. El profesor Werner afirma que, normalmente, esperamos que las estrellas con estas composiciones de superficie ya hayan acabado de quemar helio en sus núcleos y están en camino de convertirse en enanas blancas. Estas nuevas estrellas son un reto importante para nuestra comprensión de la evolución estelar. Astronáutica. Empieza el montaje del Europa Clipper. Ya está en marcha el montaje del Europa Clipper, una sonda de la NASA que será lanzada a destinación del sistema joviano y, especialmente, Europa, en otoño de 2024. El procedimiento ha empezado en el Jet Propulsion Laboratory y se calcula que hacia finales de año ya se habrán integrado casi todos los componentes de la sonda, que llevará un conjunto de 9 instrumentos científicos. El núcleo duro del Europa Clipper es el módulo de propulsión, que mide 3 metros de alto y lleva los extensos paneles solares de la sonda. Sí, lo habéis oído bien. Los avances tecnológicos de las últimas décadas
permiten que el Europa Clipper vaya con paneles solares allí donde sondas anteriores, como la Galileo, necesitaban generadores termoeléctricos por radioisótopos para generar suficiente energía a esta distancia del Sol. Originalmente, se preveía que el Europa Clipper entrase en órbita alrededor de Europa, pero la complejidad de esta maniobra significa que los científicos se decantaron por una nueva órbita directamente alrededor de Júpiter que lleve la sonda cerca de Europa. Su batería de instrumentos científicos medirá parámetros como la profundidad y la salinidad de su océano subglacial, así como el grosor de la capa de hielo y las propiedades de los eventuales géiseres que salgan de su superficie. De hecho, el primer instrumento científico ya ha llegado al Jet Propulsion Laboratory. Su función será determinar la composición de la superficie de Europa y de los gases que forman su atmósfera a partir de la espectroscopia basada en rayos ultravioletas. En las próximas semanas, los demás instrumentos irán llegando y serán integrados en la sonda. Seguidamente, se llevarán a cabo más pruebas para garantizar que tanto la sonda como los instrumentos que lleva a bordo no solo funcionan bien por separado, sino también conjuntamente. El siguiente paso serán los experimentos en cámara de vacío y las pruebas de vibraciones, que son indispensables para asegurarse de que el Europa Clipper puede soportar tanto el despegue como la larga travesía por el espacio profundo que lo espera a partir de entonces. Si todo va bien, y esperamos que así sea, el lanzamiento está previsto para octubre de este mismo año. Mujeres astrónomas. Marianne Draper, astrónoma y mecenas de la astronomía. Marianna Palmer nació en 1839 en Connecticut, Estados Unidos, en una familia acomodada. En 1867 se casó con Henry Draper, médico y profesor de química y fisiología en la Universidad de Nueva York. Era un gran aficionado a la astronomía y pionero de la astrofotografía y de la espectroscopía. Mary se interesó por la astronomía gracias a su marido y le ayudó en todos sus proyectos astronómicos. Durante 15 años ambos trabajaron juntos haciendo observaciones astronómicas, fotografías y trabajo de laboratorio. En este proceso, Mary se convirtió en una técnica experta. Habían construido un observatorio al lado de su casa de campo cerca de Nueva York. En 1872 obtuvieron el espectro estelar de la estrella Vega, que mostraba perfectamente líneas de absorción. Sería el primero de un centenar más de espectros que obtendría a lo largo de su vida. En 1878, la pareja viajó a Wyoming para observar un eclipse solar. En 1882 murió su marido y ella dejó de hacer astronomía. Dio su equipamiento al observatorio de la Universidad de Harvard, dirigido por Edward Pickering, y financió la continuación de la investigación que había comenzado su marido, la clasificación de las estrellas según su espectro. En el observatorio de Harvard obtenían espectros estelares de miles de estrellas y después las debían clasificar. Las observaciones las hacían los astrónomos y ayudantes, pero para la tarea de clasificación Pickering contrató unas cuantas mujeres, las llamadas mujeres calculadoras de Harvard, que clasificaron miles y miles de espectros estelares. Entre ellas destacaron Williamina Fleming, Annie Cannon, Henrietta Leavitt y la propia sobrina de Mary, Antonia Maury. Se convirtieron en tan expertas clasificadoras que descubrieron muchas propiedades de las estrellas. Mary las visitaba de vez en cuando para ver cómo iba el proyecto. Finalmente, el Henry Draper Catálogo fue publicado en 1918 y en 1925 con más de 225.000 estrellas con sus espectros. Mary también creó la medalla Henry Draper de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, un premio para la investigación astronómica, y también ayudó a fundar el observatorio de Monte Wilson. Así pues, se convirtió en una importante mecenas para el avance de la astronomía de finales del siglo XIX. Murió en 1914 a la edad de 75 años. Y aquí finaliza el podcast de la astronomía de hoy.
Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis de revisar todos nuestros perfiles en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube, o consultar nuestra web para no perderos nada de lo que hacemos en la Astronómica. Y nada más por hoy. Hasta el próximo número. Adiós.